Buenas tardes, a la paz de Dios, y gracias Pepe Castaño por hacerme esta invitación, gracias a la universidad y gracias a todos vosotros por cambiar hoy 3 o 4 partidos de fútbol que tenemos, el frío de la calle y el mes tan raro, por compartir un ratito aquí en torno a una de las figuras que da lustre al flamenco y que da lustre a la guitarra y da lustre a la tierra que lo vio nacer, a este Jerez de la Frontera. Por lo menos para andar por casa, porque la memoria muchas veces es endeble, yo he pulsado hoy en internet el nombre de Gerardo Núñez y me ha aparecido 417.000 entradas en distintas páginas y portales de internet. Estamos ante una de las personalidades del flamenco que más interés suscitan, sin duda alguna, por su obra, por su personalidad y por su compromiso. De hecho, si miramos la historia, los guitarristas flamencos siempre han sido algo más que guitarristas. Y en el caso de Gerardo, creo que él continúa esa línea de ser algo más que compositor, guitarrista, concertista, acompañante. Y después de dar un repasito a su vida, pues lo complicado de una entrevista con Gerardo no es más que ordenarla, ordenar esa entrevista. Entonces, si les parece, tengo que hablarles que Gerardo Núñez se llama Gerardo Núñez y Díaz por su madre María, que está por aquí entre nosotros, que nació en el año 61 aquí en Jerez, que fue alumno temprano de Rafael del Águila, ese maestro común de varias generaciones de guitarristas jerezanos, que entre 1975 y el 82 se marca una etapa de acompañamiento que arranca en la cátedra de flamencología y que después fue pasando por peñas, ventas y lugares innombrables, incluso donde se foguea acompañando a artistas como Terremoto, Tío Borrico, La Paquera y un largo y variado etcétera. De la mano de Paco Cepero hace su primera salida de Jerez y es nada más y nada menos que para ir a Japón, con Rancapino, por cierto. Ingresa a continuación en la compañía de Mario Maya, trabajando en el espectáculo Ay Hondo. Se independiza, formando pareja artística con su compañera sentimental Carmen Cortés, para la que ha compuesto obras como A Contraluz, Memoria del Cobre, Cantes de Ida y Vuelta, Los Gabrieles, Yerma y una adaptación para 4 guitarras del Amor Brujo de Manuel de Falla. Se instala en Madrid, contacta con el mundo del jazz, colabora con David Thomas, con José Antonio Galicia, con Paquito de Rivera, y así amplía de forma decisiva su formación musical. Si empezamos a ver algunos de esos años, yo creo que el año 88 fue para él el año decisivo, fue el año que grabó El Gallo Azul, con el que obtuvo un gran éxito y muchísima popularidad. En el 89, el año después, Flamenco en Nueva York ratificó el éxito y abundó en sus dotes de compositor y su más que llamativa prodigiosa técnica. En el año 92 funda un seminario de guitarra flamenca en Jerez, que posteriormente casi se ve obligado a trasladar a Sanlúcar de Barrameda, donde lo mantiene como una de las citas didácticas flamencas más importantes del mundo. La guitarra de Gerardo cuenta ya con una proyección internacional de máxima altura en esos tiempos y sus colaboraciones suenan en trabajos tan dispares como los que protagonizan Plácido Domingo, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Los Chichos, Rosario, Azúcar Moreno, Mecano y eso sí, un larguísimo etcétera. Cabe destacar también su trabajo de recopilación y posterior grabación de una selección de conciertos para guitarra y orquesta de un músico jerezano, David Belverder, padre de Manuel Alejandro. En el 94 crea su propio sello discográfico y graba un magnífico disco. El sello discográfico lleva el nombre de Gallo Azul y graba un disco que se llama Jucal, donde aparece una sigrilla que después comentaremos, que lleva el nombre de Remache, en honor a esos cantadores anónimos que Jerez ha dejado muchas veces en el olvido. En el 98 en Estados Unidos graba Calima con la intervención de Danilo Pérez,
de John Patitucci y otros músicos. También estrenó Sinfonía para un nuevo teatro que interpretó la orquesta de la ciudad condal con motivo de la apertura del Teatro Principal de Barcelona. Y después de una gira por Europa, Estados Unidos y Brasil, formó un cuarteto de músicos como Richard Galliano y Eurico Rava, entre otros. Este mismo año se integra en el cuarteto de guitarra internacional de Guitar Night. Antes de terminar el siglo, un nuevo disco, y se hizo cargo de la dirección musical del espectáculo Así pasen 100 años, que la compañía de Carmen Cortés estrenó en Valladolid en noviembre de 1999. Estrenamos siglo formando un trío donde encontramos a uno de los bailadores más decisivos de la vanguardia del baile, Israel Galván. De ahí salió una de las obras que tuvo bastante éxito con Israel, que tituló Galvánicas. Cruce de caminos. Esto es Jazz Viene del Sur, con Perico Sambeá, Esperanza Fernández, Javier Colina y otros músicos. Es una experiencia especial, igual que Jazz España, segunda parte, con Chano Domínguez. En 2002, Pasaje, la experiencia de un seminario único hasta ahora que se dio en el Teatro Central de Sevilla, donde se dio un concierto hermosísimo con 11 profesores titulares de música. Ya por ahí empieza a aparecer el Gerardo que no solamente piensa, sino que quiere que su pensamiento sea compartido, y escribe un libro que se llama El arte de Gerardo Núñez, donde aparecen partituras, algunos comentarios, algunos artículos donde comenta temas trascendentales para la guitarra y el mundo flamenco, que después veremos, ¿no? Graba un magnífico disco, le compone y graba un magnífico disco a Carmen Linares, que se titula Un ramito de locura, y ese año tan denso da paso a un 2003 que no lo es menos. La nueva escuela de la guitarra flamenca ya no solamente se ocupa de su propia guitarra, sino de recoger a los jóvenes guitarristas y facilitarles el camino de la grabación. Ahí podemos encontrar a José Manuel León, a Antón Jiménez, a Juan Antonio Suárez, a Jesús de Rosario y a Vicente Cortés. Vuelve a sacar un libro CD con un DVD que con el título sugerente de La técnica al servicio del arte. En 2004 hace una puesta al día de su guitarra y graba una obra que se llama Andando el tiempo. Un año después, en 2005, vuelve con un DVD más CD con varios artistas, donde va desde la música clásica de Wagner hasta la música andaluza, ¿no? Redondeando ahí todas las posibilidades que en su cabeza de artista le dan vuelta. En 2006 aparece La guitarra de Gerardo Núñez, un DVD con un estudio de guitarra y 7 composiciones de su repertorio anterior y actual. Bueno, esto más o menos para andar por casa sin olvidarnos de la banda sonora en la que participa de la película Iberia de Carlos Saura, con toda la música de la península, ¿no? Y algunas cosas que se me pueden escapar, pero que más o menos con esto podemos puntear un hermosísimo traje para uno de los artistas, creo que más decisivos, no solamente de la guitarra, sino de la música española y del flamenco. Pero me gustaría, Gerardo, para poner orden, que empezáramos por el final. Desde septiembre, que tuvimos oportunidad de hablar en la Universidad Internacional de Andalucía, hasta esta fecha, hay 2 actividades, no sé si emplear el término, que devuelven a Gerardo a Jerez, o que una vez más Jerez le brinda a Gerardo, o Gerardo a Jerez. En definitiva, para nosotros es una verdadera alegría que hoy esté aquí en la Universidad de Jerez, y que los 2 últimos trabajos de Gerardo, uno de ellos haya sido un disco de uno de los jóvenes valores jerezanos, Jesús Méndez, Jerez sin fronteras, y otro, uno de esos proyectos que son de admirar en los que acomete Gerardo. Gerardo, además, apostando su propio dinero, que todo hay que decirlo, va a pone en marcha la recuperación de la memoria de la guitarra flamenca jerezana. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué es eso, Gerardo? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por venir. Gracias a Manuel por sus palabras, no sabía yo que había trabajado tanto. Y
Bueno, para centrarme en lo que me pregunta, pues siempre nosotros cuando mi generación es una generación que digamos que es el eslabón entre los antiguos y los modernos, tal vez porque yo empezaba demasiado joven, tuve la ocasión de vivir aquella época. Era la época donde ya casi no se hacía, pero sí todavía había muchos guitarristas que cuando tú tenías interés en ver una falseta que la hacía, se volvían, para que no la viese, para que no aprendiese. O sea, había un gran celo en guardar los conocimientos, ¿no? Porque era una manera de que si tú sabías tres falsetas, porque bueno, todo esto es muy largo, hay que decir que el flamenco es un arte totalmente popular, callejero. Yo me siento músico callejero, he aprendido en las calles, en las casas, he aprendido muchísimo con mi amigo Periquín, que está aquí. Me acuerdo que me escapaba, bueno, mi madre está aquí, ahora ya lo puedo decir, yo soy un poco mayor, que me escapaba del instituto de ir a su casa a estudiar la guitarra, esto no lo sabían ellos, pero era así. Y entonces nosotros, pues, estamos vivos, musicalmente estamos vivos de milagro. Teníamos una guitarra muy parca, muy pobre, pero muy alegre, muy viva, muy rica. Entonces la gente se protegía de tal manera que no pudiese, porque la falseta casi se cotizaban en bolsa, ¿no? No habían tantas falsetas, había unas cuantas solamente. Y entonces, pues el que las tenía o tenía alguna nueva, pues evitaba que los demás la aprendiese. Y toda esta cosa mezclada con que cuando ya nos vamos nosotros a Madrid, con ya nos fuimos, pues nosotros yo recuerdo que vivíamos, era muy interesante porque cuando yo estaba en Madrid vivíamos en una pensión muchos guitarristas. Yo recuerdo que estábamos en una pensión que se llamaba Hostal La Mar de Plaza Santana, allí estábamos juntos Rafael Riquelme, estaba Pepe Justicia, estaba Cañizares, estaba Alberto San Miguel, otro guitarrista jerezano, y todos íbamos de fiesta, pero Alberto San Miguel no. Él se quedaba estudiando y se levantaba muy temprano, entonces por la mañana nosotros llegábamos de fiesta a las 8 de la mañana, estaba con los metrónomos estudiando con otro Alberto, entonces era una época en que había un lugar en Madrid que nos reuníamos todos de la Candela. El Candela estaba tomado por los guitarristas. Nosotros éramos los que controlábamos allí todo lo que se decía. Allí nació Ketama, allí nació la canción de músicos como hoy conocemos, ¿no? Allí echó los pintos prácticamente Antonio Carmona, allí se hizo Josemi, Ray Heredia también se hizo con nosotros, estábamos todos allí juntos y era una manera de, como no teníamos espacios para tocar y para mostrar nuestra música, pues utilizábamos el Candela como medio de expandirnos. Y era curioso que a veces a las 6 o las 7 de la mañana habían auténticos conciertos de guitarra, un silencio, un respeto impresionante. Después el Candela fue tomado por los bailadores y ya aquello se estropeó, se perdió. Y nosotros, nuestra intención era componer y trabajar mucho para llegar a ese sitio y exponer a nuestros compañeros. Y aquello cogió tal importancia, pues que todos los grandes venían los viernes, los sábados a buscar a los niños éramos nosotros, teníamos 20 años. Los grandes eran Paco Lucía, era Camarón, era Enrique Morente, eran los Habichuelas, todos iban a buscar a los niños porque los niños éramos muy peligrosos. Habíamos bandúos de 7 8, Rafael Riquelme, Cañizares, Carlos Núñez, muchos que estaban hablando, y entonces nosotros en realidad, nosotros lo que nos quería era, nosotros queríamos que nos escuchasen, pero lo que queríamos era que nos diese trabajo, porque lo que nosotros necesitábamos era trabajar para pagarnos la pensión, porque en aquella época valía 20 duros en la ducha de agua caliente. Entonces, si tú querías, las pensiones estaban casi todas en manos de los gallegos, si tú querías ducharte en agua caliente, tenías que llamar a los gallegos y darle 20 duros. Y un día, con un amigo del chicle, le digo, mira, vamos a meternos con los 20 duros y entre que tú salgas, pero nos cogió y cortó el agua en pleno invierno. Entonces, eso fue muy gracioso. Y entonces, otra cosa que me refería, hablando de atrás para adelante, todo esto hace que nosotros decíamos, pero oye, si aquí están viniendo artistas
que están ahora mismo en lo más grande y no nadie se acuerda de nosotros. El único que en esas veces, en esos momentos que sí era capaz de apostar por los jóvenes era Enrique Morente, que siempre se lo tendría que agradecer, que era capaz de sacarte de una pensión y ponerte a tocar el teatro real con él. Eso lo hacía él, los demás no, los demás se tenían que proteger. Entonces todas estas cosas, nosotros en aquella época no había tanto espacio de trabajo como hay ahora, tantas compañías, tanta demanda. Eso lleva a una cosa buena, y es porque ahora los artistas no necesitan salir de Jerez para ser artistas. En aquella época sí, porque no había medio, pero también la demanda hace que cualquiera sea artista. Y entonces pues en aquella época nosotros no había solamente el Ballet Nacional de España, que estaba copado, y los tablaos, que estaban más copados aún, ¿no? Y entonces pues necesitábamos abrir mucho espacio, ¿no? Entonces esas cosas, ha pasado el tiempo y yo he pensado que por qué no nos pudieron echar un cablecito a nosotros, gente con tanto nombre. Pues no sé, tendrían su razón. Entonces eso ha hecho que yo no tenga ese miedo, ese complejo con la gente joven, porque he llegado a la conclusión de que cada artista tiene una personalidad y no vamos a escuchar siempre a uno, sino hay gustos para todo el mundo, y podemos escuchar un día para Lucía, o vamos a traer siempre llamar a la Lucía siempre a él, ¿no? El flamenco es extenso y es rico. Y entonces eso hizo que yo no tuviera problemas en ayudar a la gente joven a publicar sus trabajos, a organizarlo de giras. Y lo último, para terminar con esta pregunta, que vamos de atrás, desde adelante hacia atrás, pues evidentemente lo último que hemos hecho ha sido publicar, financiar, diseñar, elegir, organizar sesiones de fotos del disco de Jesús Méndez. Ha sido una producción totalmente de Valle Azul, casera, de Gerardo Núñez. Lo hemos presentado y ahora estamos por una cosa que yo tengo mucho interés, porque siempre entre la gente de Jerez y el resto hay como da mucho que hablar del tema de Jerez, ¿no? Esto hay que tener un poco de cuidado, porque un día un guitarrista amigo mío de aquí de Jerez se compró una camiseta ese, para hacer una gira de 2 meses, pero no para los 100, es muy difícil ver naciones. Y los 2 meses con la camiseta, hombre, que está bien, pero total que... pero eso, perdona, Gerardo, tú cuentas que ocurría porque a la gente de Jerez os tenían una sana envidia en Madrid, sobre todo, ¿no? No, en Madrid la gente de Jerez han tenido una sana envidia, ha sido una guerra total, abierta y total, ¿no? Porque la diferencia entre los artistas de Madrid y nosotros es que ellos siempre volvían por la noche a su casa y tenían un plato de sopa. Nosotros volvemos a la pensión y si no pagaban no había sopa, no había tu tía, iba directamente a la calle. Aparte de eso, pues he pensado que la guitarra de Jerez, aparte de eso pienso que el arte no se debe medir con una báscula de pesar. O sea, ¿usted cuántos kilos de cante tiene? O este es un cantador porque tiene 5 kilos de cante. ¿A cuánto vale el kilo de cante? Pues cuanto más kilos de cante, más cantador es usted. Y entonces yo pienso que el arte hay que buscarlo allá donde esté. Si está en una pincelada, pues ahí está. ¿Para qué quieres 5 kilos? Si lo que hace falta es esto. Esto me lleva a pensar que la guitarra de Jerez es una guitarra muy importante, más importante de lo que la gente quiere que lo sea. Porque uno de los pilares más importantes de la guitarra flamenca, de la construcción del edificio de la guitarra flamenca, es jerezano, que es Javier Molina. Y el otro pilar, Malo de Huelva. Para mí son los 2 pilares que, aparte de ahí, después sí están las aportaciones del entronque con la música clásica, de Arca, del maestro Patiño y tal. Pero lo que dice aquí como se toca por Jerez, ese es Javier Molina, según mi punto de vista. Entonces, da la casualidad que tenemos esta serie de guitarristas importantísimos, pero que su obra musical ha estado engarzada entre cante y cante. Entonces, tenemos un concepto, una idea de la guitarra de Javier Molina como acompañamiento. La guitarra de Manuel Morado siempre como acompañamiento. Entonces mi idea es sacarla de ahí, darle unidad y crear un poco la memoria musical de Jerez. Por ahí venía un poco este último proyecto, ¿no? Bueno, pues de este último a los primeros pasos, ¿no? Dice el buen amigo
y entrañable Juan José Telle, que Gerardo tiene planta de galán de western americano, ¿no? Más que de artista flamenco, y que eso le ha hecho ir bien por la vida, ¿no? Aunque no sea de los que saca el revólver. Pero en este caso me gustaría, Gerardo, que nos contara cómo era la planta de tu casa, ¿no? Cómo fue tu nacencia, tu niñez, cómo empieza tu afición a la guitarra y te paras cuando decidiste un día, después de terminar el instituto, enfrentarte a tu madre María con la difícil decisión de decirle: mamá, yo ya no quiero estudiar más, me voy a dedicar a la guitarra. ¿Cómo fue? ¿Dónde naces? ¿Cómo es tu niñez? ¿Qué conoces? ¿Qué hay? Bueno, aquí están mis hermanos, los salvajes que son mayores que yo. Yo soy de Pelirón, ahora yo tengo una universidad en el Pelirón, en la Asunción y la vi. Porque lo de la UCA no me gusta demasiado, ¿eh? Y entonces pues empezamos pequeñitos y empezó mi hermano, la culpa la tuvo él, que está en mi hermano Manuel, no Rafael. Fue el que empezó a tocar la guitarra en mi casa. Y empezó a estudiar con Rafael del Águila, fue el culpable. Y que por cierto que siempre daba las clases, que es curioso, sabéis que Rafael del Águila daba las clases muy tarde. Muy tarde, yo empecé y salí del colegio, yo tenía 11 años y medio por ahí, iba con una VH a la cuesta aquella, llegaba a las 6 de la tarde y estaba durmiendo. Y yo lo llamaba y me decía, me echaba la bronca: ¿qué pasa? Que no me voy a dejar nunca desayunar tranquilo. Digo: Rafael, que mi madre no me deja, que es invierno, es muy de noche, que no me deja, venga, pasa. Y yo tenía que esperar que se encendiera un encendillo, que echaba mucho humo y unas cosas raras. Pero bueno, tenía un sistema que estaba muy bien, de enseñanza. Yo después de haber visto muchas cosas bien, porque él tenía dos habitaciones, esta era una habitación, y en el otro lado estábamos los guitarristas. Y entonces él pasaba, a uno pasábamos, era una enseñanza oral totalmente, de escritura de música no, porque a él no le gustaba enseñar música. Decía de música al conservatorio, ¿eh? Pero sabía, ¿no? Sabía leer. Tenía unos conocimientos, ¿no? Sabía leer un poquito, descifraba las partituras más o menos. Y entonces él pasaba a la guitarrista 2 minutos. Te ponía 2 cositas y te iba afuera, entraba otro. Y te decía, hacíamos 2 vueltas, iba a tu casa. Las clases duraban 10 minutos. Pero yo digo una cosa, ¿y para qué quiere? ¿Para qué hace falta más? Porque ahora con las manías, las horas lectivas, que es hora lectiva, sí, con 2 minutos de tiempo para estudiar 6 meses. Bueno, pues ahora nosotros estábamos las otras cosas que me acuerdo, estábamos en la habitación contigua, pero siempre venía un guitarrista que nos perturbaba a los demás, que era Antonio Juro, el hermano del Periquín. Siempre nos perturbaba, ¿por qué? Porque nosotros estábamos estudiando y siempre venía a echar un curso de quien tocaba de popularidad. Y siempre nos daba. Pero de vez en cuando salía a la puerta: Antonio, te he dicho que nos vuelvamos por aquí. Aparecía con un palo y entonces salía Rafael del Águila con un palo cogiendo otro de Antonio por los callados. Y en aquella época pues también estaba muy interesante, porque cuando tú no estudiabas la lección te decía: tienes que estudiar. Y al siguiente día, cuando estudiaba la lección, te decía: mira, dile a tu padre que te traiga cuando haya pasado cuántos años y tú estés más hecho. O sea, que allí no había ayuda psicológica al desarrollo y al interés de los estudiantes. No había apoyo entre lo del palo corriendo y hecho, no veas lo que caza eso con el sistema de enseñanza actual. Entonces la anécdota que se refería a él, que siempre la ha contado, que yo me acuerdo porque... Pero ¿cuánto te costaba aquello? Que llegaste a decirlo una vez. ¿La clase? ¿Eran 10 duros era o...? Sí, eran como 10 duros, sí, 50 pesos así. ¿Y quién andaba por allí? Aparte del perturbado Antonio, ¿quién más andaba? Estaba un muchacho que tocaba en Frago 4, que se llamaba Paco, no sé qué, estaba Alberto San Miguel, ya José María Moreno era más de la otra generación anterior, pero lo digo porque Rafael del Águila empezaba las clases a las 7 de la tarde, pero después tú podías ir a la clase de guitarra a las 3 de la mañana. Sí, que era la hora que iba mi hermano. Cuando dejaba a la novia, iba a dar clase y volvía a la casa a la 1 de la mañana a repasar las recetas.
en verano, con todas las puertas abiertas, ayudándole, no nos deja dormir a nadie, ¿no? Y entonces, pues, la anécdota es que en la esquina de mi calle había un guitarrista que era muy borracho, se llamaba Morales, pelo muy negro. No sé si se acuerda de Morales, picaba con un dedo. Morales, era mi vecino de la esquina. Sí, al lado. Y entonces nada, la anécdota era que siempre Morales iba a un bar de la esquina, siempre venía borracho, siempre. Y su madre, la mujer, la Rosa, siempre iba a recuperarlo, a rescatarlo, y a veces yo lo he visto literalmente a cuatro patas pasarla por la puerta. Una borrachera más del mundo. Y la abuela María decía, Morales, no me guste tanto, que se va a morir, y Morales pasaba de decía acaso. Y un día cuando yo le dije, vamos a dedicar a la guitarra, es que no sé como Morales, ¿no? Pues claro. Viene ahí directo, es lo lógico, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa a ti con los Beatles en esa época? Bueno, ¿qué te pasa con los Beatles? No. Cuentas que tú eras un poco raro en ese aspecto, ¿no? Que la generación tuya es una generación de Beatlemanía y ya eso empieza a apartar un poco la afición genuinamente del lugar, ¿no? La afición al flamenco y esas otras músicas, ¿no? No, lo que pasa es que yo estaba en el instituto. Yo, aparte de estar en una peña, porque empezamos jóvenes, estaba en una peña tocando, pues yo iba al instituto. Y entonces nosotros en el instituto pues nos teníamos como doble vida, no era como agente. Y por la noche éramos flamenco y por la mañana éramos estudiantes del instituto. Y entonces, claro, nosotros empezamos a escuchar cosas que nos llegaban en aquellos momentos, gente, grabaciones de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados, porque hay que decir que la guitarra flamenca en aquella época era como muy elemental. Muy elemental. Empezamos a recibir información de muchas otras músicas y vemos que hay un mundo de armonía, hay una cosa que nosotros la deseamos que no la tenemos. Y entonces, pues, en la época que se pusieron de moda los conciertos de Randalú, empezamos a escuchar a gente en directo aquí bueno, muy importante, pero aparte nosotros también, pues empezó a caer en nuestras manos pues música de los jazzistas más clásicos, de lo que a mí siempre me ha agradado muchísimo, de John Coltrane, de Miles Davis, de Charlie Parker. Entonces hay un mundo que yo lo deseaba, porque con el bolero en la música cubana pasaba igual. Antes de la influencia de todas las grandes orquestas y grandes bandas, los boleros se acompañaban muy parcamente, muy elementalmente con los acordes elementales. Después de toda esa fusión con la música americana, hoy no se consigue un bolero que no esté armonizado en la armonía. Yo creo que esto un poco en el flamenco ha pasado un poco. Nosotros, en mi caso, nos atraía mucho y nos hacía que nosotros empezamos a estudiar sus escalas, sus acordes, y todo eso nos ha permitido que en el futuro hayamos podido tocar con cualquier músico del mundo, sin perder intentar siempre no perder nuestras raíces, pero aunque no toques jazz, pero es como si tú hablases en alemán, yo hablo en español, pero los dos entendemos, nos entendemos. Gerardo, tú has nacido, tu vida transcurre tocando tres épocas muy distintas, ¿no? Conoces los tiempos de necesidad, los tiempos del flamenco en el sustrato, de los tiempos en los que ser flamenco incluso estaba mal visto, los tiempos en que el flamenco daba poco más o menos que para comer y poco más. Has conocido a grandes artistas en la miseria, en la propia sociedad tampoco estaba boyante, pero después también has conocido toda la evolución y gracias a ti los tiempos, entre otros a ti, los tiempos actuales, ¿no? En aquellos tiempos, ¿tú recuerdas la primera vez que tocaste la guitarra? Yo sé que Rafael del Águila le llevaba gente a la cátedra de flamencología, de alumnos. ¿Tú te acuerdas la primera vez y cómo fueron aquellos primeros acompañamientos a figuras, grandes figuras? Bueno, nosotros empezamos con Rafael del Águila y después yo creo que el sistema está bastante bien, porque nada más que sabíamos de otro acorde ya estábamos tocando por bailar. Y esto es muy importante, ¿no? Y ya estaba que si Juan Parra, que si el otro bailador, por lo menos nosotros ya estábamos ahí, que si en aquella época
conmigo también estábamos, y yo era muy chico, pero íbamos Luis Moneo, que ahora ha cantado, pero que antes era guitarrista, y yo, Alberto San Miguel, formaba siempre los niños por ahí. Y era curioso que nosotros siempre íbamos a los festivales que se hacían en los colegios, en muchos sitios, y estábamos esperando el fin de fiesta para salir de palmero, para salir a tocar, nos poníamos detrás a tocar las palmas, era alucinante, como de verte ahí tocar las palmas, ¿no? Y entonces cuando estábamos ahí, pues Rafael de la Guía tenía muchas relaciones con Juan de la Plata, y Juan de la Plata quería empezar a abrir una especie, empezó una cosa que estaba muy interesante, que creo que fue el Disco Forum. El Disco Forum es una cosa que ya no se ha perdido. Y yo me acuerdo que es una cosa que estaba bien, porque se reunían allí en la cátedra y pinchaban un disco en un disco muy antiguo yo qué sé, de cualquier cantador, y se comentaba, ¿no? Y yo creo que esto se debería de volver a retomar, porque eso era muy interesante lo que se aprendía después de los comentarios que se hacía después de haber escuchado los discos que se ponían allí, ¿no? Y entonces Juan de la Plata llamaba a Rafael del Águila y entonces nosotros éramos los primeros becarios flamencos. Y acudí ahí. No, estábamos trabajando pero de becarios. De becario. Conociste los tiempos de señorito, de venta, ¿no? Algo te tocó. Algo, poco, pero algo... Pero lo suficiente para que no se te olvide, ¿no? O por lo menos que quede ahí, ¿no? Sí, mejor que se quede ahí. ¿No? Sí. Y lo que pasa es que por lo menos yo no recuerdo, eran muy pocas veces las que te dejaban sin pagar. Iba a la bodega, pero normalmente pagaban. Ahora no te pagan. Ahora te dan una subvención y no te la pagan. Y entonces pues te tienes que convertir en financiero de las instituciones, ¿no? No sé qué es mejor. Yo pienso que mejor que aquella época se quede, pero que sean acordes, ¿no?, los proyectos con la financiación, ¿no? Porque si te embarcas en la producción y después hasta los lucas, pues imagínate, ¿no? Oye, llegaba a decir en algún momento que a ti lo que te gustaría es ser señorito, ¿no? Porque tú sabes distinguir muy bien entre señorito y millonario, ¿no? Hombre, no es lo mismo. Yo lo he dicho eso y lo digo de manera gráfica para que se entienda que es que todo el mundo quiere ser señorito. Y si no, bueno, se puede ver en mil sitios, porque yo creía que con el tiempo, cuando tú estás en el instituto y hay manifestaciones que la gente sale a la calle por los derechos y hay unos ideales de igualdad, de justicia, de libertad, que la gente sale a la calle, son aporreados, son encarcelados. Y pasa el tiempo y la gente lo que quieren ser señoritos. Digo, pues aquí lo que pasa es que lo que todo el mundo quiere ser señorito, ¿no? Y ahora tenemos los nuevos señoritos, ¿no? Pero vamos, yo creo que la figura del señorito es un poco jocosamente hablando, ¿no? Siempre un bonito de aquello de levantarse a las 11, pero los guitarristas y los flamencos nos levantamos a las 11 porque trabajamos también hasta las 11, ¿no? Gerardo, 3 frases tuyas antológicas. Una dice que la guitarra es el piano de los pobres, ¿no? Eso forma parte de un artículo tuyo, ¿no? Otra es la que dice que los artistas flamencos son los sin papeles de la música, y otra en la que profundizar sería cuestión de entrar en unos conceptos ya agudos sobre la propia música, en la que dice que los trastes de la guitarra es la mordaza de Occidente. ¿Por qué no empiezas por explicarnos por qué la guitarra es el piano de los pobres? Bueno, pues en este caso porque no hay un instrumento tan parecido al piano como es la guitarra. ¿Por qué? Porque la guitarra es un instrumento polifónico. Se pueden hacer 2 melodías al mismo tiempo, podemos hacer contrapunto, podemos hacer fuga, podemos hacer igual que un piano pero en pequeñito, con la diferencia que la guitarra es mucho más baratita. Entonces, claro, es el piano de los pobres porque por la accesibilidad, o sea, lo fácil y lo barato que es, ¿no? Pero aparte también lo curioso es que el piano está pensado para hacer la música más grande. Y sin embargo la guitarra es un instrumento que está mal diseñado. El diseño de la guitarra no es eficaz. No hay una guitarra que con el tiempo gane, se van estropeando.
mientras que el piano ha estado concebido para dar y dar cada vez más música, si la guitarra es la más sorprendida de lo que estamos haciendo que ve, ¿no? La principal sorprendida sería la guitarra, ¿no? Lo de los trastes de la guitarra verdaderamente es así, como tú titulaste, la mordaza de Occidente, en comparación con otras músicas. Bueno, esta es otra teoría, ¿no? Otra teoría que yo he estado tocando mucho. Como a mí me interesa mucho la música del mundo, yo he estado mucho tiempo tocando con la gente, me interesa mucho la gente del norte de África, con la música andalusí y la música magrebí, porque aquí que vemos hay mucha gente aficionada al flamenco. Yo no he visto todavía, en el tiempo que llevo, una música donde la armonía vaya después de la melodía. Vamos a ver. Por taranta. Hace el cantado un tercio y después el músico da el tono. Hace eso y ya hace el tono. ¿Por qué? Porque resulta que hay una confrontación entre Occidente y Oriente, entre lo que es la dirección, lo que es el sentimiento de la audición de las escalas orientales y occidentales. Bueno, esto viene de muy lejos. Esto viene ya antiguamente en la Grecia antigua. Matemáticos se dieron cuenta que la sensibilidad de Occidente significa que desde un tono a un tono hay una distancia y de otra distancia a otro tono hay otra distancia. Esto es el oído occidental, pero aquí veníamos una tradición andalusí que no. Entonces, ¿qué pasa? Que al ponerle el instrumento natural de la música andaluza y la música oriental que se hacía aquí era un instrumento sin traste. Al ponerle el traste, estamos rechazando todo este mundo que hay entre nota y nota. Por eso digo que el traste es la mordaza de Occidente a la música oriental que teníamos aquí, ¿no? Por eso es muy curioso algo que hay veces que el guitarrista tiene que dar la tónica, pero desde tono hay un mundo que el cantador cada vez se está perdiendo más, el cante se va occidentalizando cada vez más, y lo hemos resuelto diciendo, canta tú que ya voy yo con el tono, ¿no? Pero normalmente la armonía y la música tienen que ir construidas horizontalmente. ¿Qué piensas de la incorporación? ¿Qué piensas, no? Porque lo que piensas bien, y de hecho se te debe gran parte de esa fusión con otros instrumentos, ¿no? Que por cierto no tienen traste, ¿no? Tus magníficas fusiones con instrumentos como el contrabajo, como instrumentos de viento. Cuando se critica eso, ¿qué piensas, Gerardo? Cuando se critica la fusión, Sí. Pues está bien que se critique la fusión. Yo nunca he pretendido hacer fusión. Yo lo que he pretendido siempre es comunicarme con el resto de los músicos, poder compartir melodías, armonías, improvisaciones. Y pienso que no es el objetivo de la fusión, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando tú estás tocando con la gente, pues se te van quedando cosas y esa es la riqueza de la multiculturalidad de la música, ¿no? Pienso que no hay que intentar hacer fusión a la fuerza, pero creo que también es muy interesante que un guitarrista flamenco pueda tocar con cualquier música del mundo. Gerardo, estoy sufriendo, me estás pegando un manotazo aquí con algo negro y toma, no sé, de las manos. Sí. Ahí. Venga. Es algo que has tocado aquí que está negro. Venga. Me permitió eso, ¿eh? Vamos a ver, Gerardo. ¿Cómo conformarías tu árbol genealógico en la guitarra? Tú dices que pues, son tus padres guitarristas, Molina y Manolo de Huelva. ¿Qué le toca a tu guitarra, a la de Manolo Sanlúcar, a Paco de Lucía o a Sabica? ¿Cómo es ese árbol genealógico tuyo? Hombre, para empezar nosotros, aquí todo el mundo sabe, bueno, hay mucha gente, ¿no? Nosotros empezamos escuchando lo que había alrededor, lo que teníamos en casa. Y ya en aquella época nosotros empezamos a escuchar discos
porque la gente hablaba, cuando alguien presumía de tocar la falseta, le decían, a ver si te crees que eres Sabica. Decían en aquella época, este se cree que es Sabica. Y entonces ya Sabica lo escuchábamos en un picú. Lo que pasa es que lo difícil era hacer coincidir la aguja al principio de la falseta. Con el picú no era difícil, lo llevábamos disco y disco para sacar las falsetas, ¿no? Pero el árbol mío es un poco el mismo de nuestra generación, ¿no? A Javier Molina lo escuchábamos en los discos, pocas las grabaciones. Yo siempre he sido un guitarrista muy vitalista, me fijo mucho en los guitarristas del momento, ¿no? Yo siempre me fijo mucho en mi amigo aquí presente, el Periquín, porque ha sido el tocador que ha tenido más alegría del mundo de Jerez tocando la guitarra. No se puede tener más alegría que siempre tocando por la guitarra, ¿no? Después nos hemos fijado mucho también en Melchor de Marchena, en Niño Ricardo, los antiguos, y después ya Serranito hubo una época que era impresionante como tocaba ese hombre, era impresionante, y a partir de ahí pues bueno, muchísima gente. Yo creo que no hay un árbol genealógico, hay generaciones y en las generaciones hay gente muy valiosa, ¿no? ¿Tú eres más de Ricardo que de Sabica? Pues no sé decirte. De Sabica no sé mucho. Y de Ricardo tampoco. Destacas a Manolo de Huelva, sin embargo, sí. ¿no? Ahí, ¿no? Por el concepto, ¿no? Destaco la guitarra de Manolo de Huelva y la guitarra de Javier Molina por el concepto de lo que es la guitarra flamenca actual. La base, o sea, lo que es la estructura. De cómo tocar los tonos por tiento, los tonos por seguridad, las bases vienen de Javier Molina y vamos de Huelva. Eso es lo que yo... ¿Y con Paco y con Manolo se emparenta tu guitarra en algún momento? Bueno, evidentemente, ellos tuvieron, aparte que han sido grandes estudiosos, grandes virtuosos y grandes maestros, también tuvieron una coyuntura social que les vino muy bien, que fue el boom de la discográfica. Yo me acuerdo en aquella época que cuando alguien lo firmaba para grabar con un disco se hacía una gran fiesta. Voy a grabar un disco, ¿no? En aquella época ellos también disfrutaron de la situación de que todavía la gente tenía paciencia para escuchar música. Ahora, un espectáculo de música, que no metas cante, que no metas baile, ya se aburre la gente, pero todavía en aquella época, recuerda que el rock sinfónico y la época que ya eran auténticos conciertos musicales, no habían incluso ni letras, ¿no? Y entonces eso le vino muy bien por el boom discográfico, por aquella zona, aquella época también empezaba a traer la música, la world music, la música étnica, todo eso empezó a abrir campo y aquello de Paco Lucía ya no le vino como anillo al dedo, ¿no? Ahora no es lo mismo, porque ahora ya es que no nos quieren ni siquiera las casas discográficas, ya es que ya no te quieren de ningún lado. Entonces tenemos que convertirnos en nuestros productores y hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Tú hablas ahí de que te da mucho coraje después de todo ese proceso que no ha sido fácil, a los que tú denominas artistas surferos, ¿no? De los que se montan en la... Bueno, yo es que también tengo que deciros, porque desde el momento que yo decido, porque veo guitarristas que trabajan con nosotros, veo gente que son unos pedazos de guitarristas que tienen 20 años, que les tengo que echar un cable, pues hago el disco que se llama Jesús Núñez presenta la nueva escuela de la guitarra. Hay guitarristas como Antón Jiménez, un chaval de Madrid que es un fenomenal, está Jesús de Rosario, que nos toca el escándalo, está José Manuel León, después hemos hecho el disco más reciente de Antonio Rey, guitarrista de Jerez, que todos esos discos han salido de mi casa, todos esos discos, y te puedo mandar más el disco de Miguel Ángel Cortés, el disco de Miguel Ochando, todos esos discos han salido de mi casa, porque yo pensaba que les tenía que abrir las puertas para que publicasen sus trabajos. Entonces, cuando digo que los veo como surferos a estos niños, a estos guitarristas, y es verdad porque yo organicé una gira de concierto con todos los niños, los llevé de gira
y organicé una gira en Austria, Alemania, Suiza, en grandes teatros, que los niños nunca se habían visto en otra igual. Y yo creía que esto le iba a motivar y que le iba a venir bien, ¿no? Pero el día que llegamos al aeropuerto, uno no llega al avión y no coge el avión. Y me llama y me dice, oye, yo llegué, pero el avión se había ido. Entonces, nos vamos de gira, venga. Se tuvo que ir otro avión, damos un concierto fenomenal en Suiza, todo el mundo encantado con los niños, todo el mundo tal. Entonces, nos vamos de fiesta. Ahora por la mañana no se quiere levantar. Ahora tengo que llamarlo. Oye, que se va. Espérate un poquito. Después, si el sonido no les gusta, ya están tocando con mala cara. Ya tampoco está a gusto. Si tienen hambre, hay que parar a comer. ¿Qué han comido? Ahora tienen sueño. ¿Y yo cuándo voy a llegar al concierto? Entonces, pues me vine a la idea esta que los veo, que son la juventud, también lo veo la juventud en general, que los niños van de ola en ola. Cuando están en la alto de la cresta de la ola son felices, son eficaces, son los número uno, pero cuando hay que subir la ola, entonces por eso me los veo como siempre surfeando de nuevo, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, y sin darle valor a todo el trabajo para que esa ola levante que había que hacer antes, ¿no? Y que no le interesa. Que si no está, si no es lo otro no, que no. Ha llegado a definir a Jerez como un lugar donde se impone un toque especial. Y dijiste, mientras que los gitanos de Valencia se quieren parecer a Camarón cantando y tocando a Paco de Lucía, los de Badajoz tres cuartos de lo mismo, los de Madrid, en Jerez la gente se quiere parecer a Morao o a Periquín, ¿no? Claro, claro. No quiere... Eso es una realidad. Es una realidad. Lo que pasa es que también, si habla por ejemplo de Valladolid, pues, o habla de que sí, que tienen artistas, pero no han tenido, yo creo que no han tenido esa cantidad de gente con tanto carisma en las voces, en los cantes, en los choques, para que la gente se sientan a gusto de lo que tienen y quieren y disfruten de ese patrimonio. Porque lo que sí es cierto es que la influencia de Camarón y de Paco, pues ha dado una cantidad de gente de ese estilo, ¿no? Pero no se olvidan con bastante frecuencia los guitarristas jóvenes que todos los grandes maestros habéis sido antes grandes aficionados al cante y acompañantes de cantes, que quieren ser Gerardo Núñez, Vicente Amigo, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar directamente. ¿Tú crees que eso no se nota? Sí, pero esos son los tiempos que vienen. Eso es lo que viene. Porque lo que me tocaba vivir, lo que le tocó a ellos vivir y lo que les va a tocar a ellos vivir es muy diferente. Por lo tanto, la idea que tenemos de lo que ha pasado se nos va a quedar con nosotros. Y lo que viene es lo que viene. Otra cosa, nosotros no tenemos la faceta del intérprete y el compositor definida, porque no tenemos repertorio. Entonces, una cosa muy curiosa, que lo sabéis vosotros, ¿por qué en las peñas flamencas, y esto va para mi amigo Antonio, de los Fernícalos, ¿por qué cuando un guitarrista ha tocado a Paco de Lucía perfecto, han dicho, sí, pero esta es de Paco? Y cuando han hecho la malagueña de Chacón perfecta, se han puesto en pie y han aplaudido? Porque al cantecilla la guitarra no. Otra cosa, no tenemos programa, no tenemos tradición. Ya podemos empezar, y por eso yo hice el disco de Miguel Ochando, e incluso está ayudando mucho también a este guitarrista Javier Conde, que lo incluyo en mis conciertos, porque no tenemos por qué ser compositor e intérprete a la vez. Habrán gente que sean geniales componiendo. Yo conozco a guitarristas geniales, como puede ser, bueno, entre comillas, que son capaces de hacer algunas facetas geniales, pero después les suena la guitarra regular. El Paquete, no digo el Paquete, es un gran guitarrista, un gran compositor de todo, pero después una cosa es la interpretación. Entonces, yo creo que con el tiempo pues sí empezaremos a tener lo que es el intérprete y el compositor separado. Que hay un compositor e intérprete a la vez, pero es que nosotros tenemos que componer bien y tocar bien, porque si no, no vale. Y entonces, pues, yo creo que en el futuro van a haber guitarristas que, bueno, ya lo están viendo, que no han visto
que no han estado en una fiesta en su vida. Se prepara su repertorio y lo toca y para adelante. Incluso te pueden dar hasta un carnet de maestro. Y puede dar clases en muchos sitios. ¿Eso es lo que viene? Pues ya veremos. Sí, porque mientras que el aprendizaje hasta ayer por la mañana de la guitarra flamenca era tan rudimentario como en esos tiempos de Rafael del Águila, ha evolucionado poco, salvo que no se han dado con un palo detrás de nadie. Mientras tanto, la única cátedra de guitarra flamenca hasta que ha aparecido Córdoba que había para poder tener una licenciatura estaba en Ámsterdam, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa dicotomía que hay entre la enseñanza reglada, la no reglada, cómo anda? ¿Tú crees que eso se ordenará alguna vez? ¿Que es conveniente ordenarlo? ¿Que hay cosas que hay que aprender como se aprenden y que más vale no tocarlas? No, yo creo que una cosa muy importante porque nuestra cultura y la tenemos que tener arreglada, la tenemos que tener dispuesta a sistematizarla de alguna manera. Lo que pasa que llevar nuestra cultura musical de la calle, llevarla a la universidad, pues la tenemos que hacer los flamencos, que somos los que sabemos de esto. ¿Qué pasa? Como no tenemos papeles, pues no lo podemos hacer. Entonces, resulta que estos puestos están cogiendo la gente que tiene los carnets, que están dando las clases, que están dando los créditos, y entonces pues después resulta que... Pero yo creo que si tú eres de Jerez o eres de Sevilla y quieres que tu hijo aprenda a tocar la guitarra flamenca porque es tu música, debería haber algún sitio donde lo pudiera hacer bien, ¿no? Por eso tú decías que los artistas flamencos son los sin papeles de la música, ¿no? Claro. O sea, es imposible que Paco de Lucía pueda tener una cátedra, o Manolo, o alguien que no tenga una licenciatura, aunque sea en psicología, historia, o que posiblemente sea, posiblemente no, es la única manera de poder tener aunque hayan sido alumnos de los propios maestros, ¿no? Sí, bueno, ya eso es cuestión de docencia, que hay gente mucho más maestro que yo, pero lo que sí está claro es que cualquier licenciado puede ser doctor en flamenco. Sí, pero Manolo Sanlúcar, por ejemplo, no puede tener una cátedra de guitarra porque no tiene ninguna licenciatura. Posiblemente esté por encima suya un alumno porque tenga una licenciatura, sea en historia o en cualquier otra cosa. ¿Por qué llegaste a decir que en Jerez no hay cantadores de reemplazo? Porque la verdad. Porque, hombre, que mínimo que un cantador, para que se pueda decir un cantador, soy cantador, que menos que pues que haga 4 cantes, ¿no? 4, ¿no? Pero la realidad es que parece ser que a la gente joven no se aficionan, no llegan a aficionarse. Creo que es eso, creo que no se aficionan por el estudio del cante, por el cante flamenco, ¿no? Hay mucha juventud pendiente en los éxitos, en el glamour, en la discográfica, en el pelotazo y tal, y creo que hay pocos. Yo creo que ahora mismo en Jerez, cantadores o aficionados que están apuntando de 20, 23, 24 para abajo, hay pocos, ¿no? Hay algunos por ahí, ¿no? Antonio, ¿tú que eres de la Peña? ¿Hay cantadores? ¿Hay reemplazo o no hay reemplazo? Aquí siempre se ha ofrecido, nos quejamos los aficionados de son cortitos. Que los cantadores de Jerez son cortitos. Últimamente parece que hay una nueva ola de que hay que se están preocupando un poquito. Pero aquí todos lo sabemos que incluso grandes figuras de Jerez pues han vivido de 4 o 5 cantes. Lo han interpretado más, ¿no? Bien. ¿Y por qué le dedicaste a aquella seguirilla hermosísima a ese personaje titulado Remache? ¿Qué reivindicaste ahí? Porque yo estuve una vez en la calle La Merced, en una boda, en un bostizo, me acuerdo hace muchísimo tiempo, y un señor muy mayor que está tal, me dijeron, este es Remache, un seguirillero. Y se me quedó a mí aquella impresión, se me quedó y le dediqué esa seguirilla.
¿Sigues pensando que en sus tiempos Tío Borrico fue un cantador considerado de segunda división y después se ha enaltecido con el paso de los tiempos? Yo no sé. ¿Te dio coraje eso siempre? Bueno, yo era muy joven, pero yo siempre veía que el Tío Borrico, que a mí me gustaba muchísimo, Jerez estaba los que estaban y siempre el tío estaba ahí, ha pasado el tiempo y se ha valorado muchísimo más, ¿no? 3 tópicos: gitanos, no gitanos, la voz rota, mártires y tiranía del compás, ¿no? ¿Tiene eso supervivencia? Hay que tener la voz rota para ser un buen cantador, piensa. Hay que ser gitano, no gitano, tú ese distingo en el Jerez profundo. Yo pienso que el arte, nadie es propietario del arte. Nadie tiene la propiedad del arte. Y el arte está quien lo tiene. Y quien lo tenga, pues, que lo disfrute. Pero el arte es patrimonio de la persona. Yo creo que con eso ya te... Vale. Pues para terminar, antes de entrar en el coloquio, he preparado aquí una más que detallada batería de preguntas cortas que requieren de una respuesta corta. Después abriremos para que ustedes puedan preguntar lo que queráis a Gerardo, con el que podríamos hablar muchísimos más temas, pero que prefiero que seáis vosotros quienes establezcáis ese diálogo que conforman este curso. Gerardo, ¿fino, oloroso o manzanilla? Y amontillado y Pedro Jiménez. ¿Te gusta? ¿España y Jerez? ¿Te habían dicho eso? España, Jerez, sí, la I. ¿A quién se le ocurriría eso? Eso, ¿a quién se lo cuento yo? A sobrino. La ciudad, el campo, el asfalto, la tierra. Pues para mí yo me quedo un poquito de cada. Un poquito de todo, ¿no? Un aroma. El vino, ¿cuándo sale bueno? El que sea. Cuando te sale malo, a tú. ¿Un poeta? Un poeta, pues el último que estoy leyendo, que un tal Ana. ¿Qué poeta es? Marcos Ana. Ah, bien. ¿Un cante? Un cante, no, muchos cantes. Uno. Pues el Martinete, el Soleá, la Seguidilla. Más de uno. Ahí te he dejado que te tire largo, pero aquí no. Un cantador o una cantadora. O un cantador y una cantadora. Una cantadora, a mí me llama mucho la atención una cantadora de Jerez que nadie habla mucho, que se llama La Bolola. Yo tuve la suerte de conocerla porque iba como guitarrista del Chicle, íbamos a una casa de campo que tenía. Y te ponía allí media botella de vino, sacábamos la guitarra y la hacíamos cantar. Y siempre se me quedó, La Bolola. ¿Y un cantador? A mí me gusta mucho Agujeta. Un bailador. Un bailador, Mario Maya. Una bailadora, aparte de Carmen Cortés. Pues Carmen Amaya. Un toque. Un toque. Ojo. Pues... Es que No lo pienses. es que un toque no puede ser mucho. No, porque- pero no lo pienses. Tienes que ver un toque. Seguro que se te viene uno. Dilo. No, se me viene fragmento, porque hay un fragmento que nosotros nos embrujó, fue cuando Paco de Lucía publicó un disco que se llamaba Almoraima, y tenía una rondeña que empezaba una nota de pedal, y eso, y madre mía, y eso eso. Pero un toque sería La Bulería. ¿Una película? Una película, Esta tierra es mía. ¿Un actor? Un actor,
Un actor español que te guste. pues a mí me gusta mucho Fernán Gómez. ¿Y de actriz? Una actriz, la Bette Davis. ¿Una manía, Gerardo? ¿Tienes alguna manía confesable? Manía yo creo que tengo que tener muchas, ¿no? Manías que son defectos, ¿no? No, defectos no. Mira, me contó Carmen Linares una manía que tiene de siempre, que antes de salir al escenario se tiene que lavar las manos. ¿Quién, yo? No. Ah, ella. Yo no sé, supongo que tú también te lavarás las manos. Pero ella antes de salir tiene que lavarse las manos. Y muchas veces tiene que ir por agua mineral en un festival de esto que no hay camerinos ni nada. Una manía es eso, por ejemplo, no deja que la guitarra se ponga de cierta manera, sacarla de una, que la ropa, no sé. Pero son supersticiones, lo que tú dices, ¿no? No llega a eso, es una manía. Supersticiones tenemos un saco. Pero maniático no, muchas manías no. Y una superstición, a ver, confesable. Yo procuro no tocar ciertas cosas con la guitarra, porque me quería más se me ha metido dentro y yo prefiero no. Yo hasta cuando voy en coche hago así. Cuando paso por allí por el pueblo de mi cuñado, Empieza por ahí, ¿no? Pues ya está. Hacer así, corremos la cortinilla. ¿Para comer cucharada y paso atrás o mesa y mantel? Mesa y mantel. ¿Qué tanto por ciento de bohemia debe tener un artista? ¿O cuánto te echas tú a ti? Va por épocas, ¿no? A veces te da la. Yo creo que la bohemia, en los días que corren, porque como decía, bohemio con trabajo, sin trabajo eres mendigo. La bohemia hoy para mí un día la bohemia consiste en que tú hagas las cosas porque salen de ti, no pensando en el beneficio que va a tener ni posicionarte social, sino tú hoy en día ser un bohemio y dedicarte a lo que te guste. ¿Qué necesitas para la inspiración? Yo es que no creo en. Bueno, no es que no crea. Son cosas que vienen muy bien al comercio del arte, nos viene muy bien igual que el duende flamenco, ¿no? Y el duende y la inspiración. La inspiración no, la inspiración es que el ser humano tiene necesidad de compartir su vivencia. Entonces, cuando tú llegas acumulando porque te interesa algo, te gusta y tú empiezas a escuchar, y al final se te va quedando cosas dentro, y llega un momento en que sale. Y que la inspiración no, es que tiene algo que contar. ¿Un sueño? ¿Sueños? Bueno, pues no tengo demasiados sueños. Bueno, sueños sí tengo muchos. ¿Eres dormilón? ¿Eres dormilón? Sí. Si tu hija te dijera que quiere ser artista, ¿qué pasaría? Pues yo encantado. Y una última pregunta de actualidad de periódicos de estos días. Se levanta una gran probabilidad sobre la manera de gestión, etcétera, de la Sociedad General de Autores, ¿no? Donde el mundo del flamenco anda quizás un poco extraviado, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿En concretamente de qué? ¿De los derechos de autor? ¿De la invasión de la intimidad privada? ¿De qué? De reparto de beneficios, de desorden total en el mundo del flamenco, donde hay cosas que están registradas por gente que no le corresponde, registros que no son reales, repartos que no se sabe por dónde van, etcétera. Bueno, tú sabes que la Sociedad de Autores es una empresa, una entidad muy grande físicamente, con muchos empleados también, importante económicamente, muy grande. Y después la política de la sociedad la Sociedad de Autores es una sociedad recaudadora, que lo que se trata es de recaudar. Y a partir de ahí pues utilizan cualquier medio posible para recaudar, ¿no?
Después, la autoría de los derechos de autor. Los derechos de autor son propiedades intelectuales que se compran y se venden. Muchas veces es muy fácil decir, se ha quedado con los derechos. No se ha quedado con los derechos, te lo han comprado, tú lo has vendido y te has quedado sin derechos porque lo has vendido y te han dado tu dinero. Así que no me van a reclamar lo que has vendido y has cobrado antes. Otra cosa, el patrimonio popular, las letras populares, ¿de quién son la autoría de las letras populares? Pues según la sociedad de autores del que las hace, una letra popular se entiende como una letra que no tiene autor conocido, aunque también puede ser popular en letras con autores conocidos. Entonces, si tú coges algo que está en el catálogo de popular, los derechos, o igual que la música, cuando ya transcriben o no sé cómo se dice la palabra, prescriben los derechos del autor, pues a partir de ahí el que yo ahora mismo grabo Carmen de Bizet, pues los derechos serían para mí, ¿no? Para que eso, ¿no? Lo que sí es cierto que muchas veces han cogido letras de los Machados y les han cambiado dos palabritas, dos cosas y se han puesto autoría. Después, la política del canon, si a lo que te refieres, que es lo que más nos trae ahora entre manos, pues tiene su conque. Lo que también nos perjudica muchísimo es que tú grabas un disco, que yo pongo mi dinero y que si no hay más dinero, no hay más discos. Está claro, si tú no tienes más financiación, se acabaron los discos. Y entonces si tú coges, lo metes en tu carpeta que se comparte los archivos con todo el mundo y mañana tienes 3.000 descargas, bien. Por otro lado, hay un grupo de rock americano, inglés creo que americano, se llama REM, que saca su disco en descarga gratuita y la ofrece en su página web gratis para todo el mundo y tienen como 2 millones de descargas. Después se pone el disco a la venta y baten todos los récords. O sea, que tampoco la descarga gratuita tampoco es totalmente negativo, también puede ser positivo. Pero el papel de la sociedad de autores yo creo que es algo más extenso que yo creo que está bien, que si yo... Es que el otro día me llega un email y dice, bueno, ¿por qué tiene que un arquitecto cobrar cada vez que tú vayas a entrar al edificio? ¿No es lo mismo, no? ¿O es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo. Porque tú puedes coger tu música o no cogerla. Yo no puedo eludir el puente del arquitecto o lo que sea, yo tampoco lo voy a defender. Pero el problema es no es la copia privada. El problema es cuando tú haces negocio con la música, con la propiedad intelectual de los demás. O sea, si yo monto una caseta de feria y para atraer al público pongo un tema del Periquín por bulería para atraer a la gente y yo hago negocio, todo el mundo hace negocio y nosotros, pues no puede ser, ¿no? Yo creo que los derechos están ahí, pero lo que es el lobby de la CAE, que es un lobby importante, ya eso sería otra cuestión, ¿no? Tú estás satisfecho con la gestión de lo tuyo, ¿no? Con la gestión de mis derechos de autor no estoy lo suficientemente satisfecho porque claro, los artistas vivos de la música lo que tenemos que procurar es que si vamos a un concierto tenemos que cobrar un derecho que se cobre, pero normalmente no es así, ¿no?